Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, con una gran ventaja de que este espacio se difunde en 45 canales de televisión socios de este gremio y nos permite estar informados y reiterar la información en varias oportunidades. En esta ocasión nos acompaña Juan Carlos Solines, quien es experto en telecomunicaciones y entre los principales detalles de su hoja de vida es abogado, tiene un posgrado en la Universidad de Harvard, en la Universidad de George Washington también, tiene varias maestrías en temas de propiedad intelectual, nuevas tecnologías, administración pública, es consultor en telecomunicaciones, internet, nuevas tecnologías, defensor de la libertad de expresión y comunicación. En varios momentos ha sido muy destacada su presencia y una muy reconocida participación política en los últimos años. Mi estimado Juan Carlos, qué gusto que nos acompañes en SECREA. Muchas gracias, Roberto. Un saludo a toda la audiencia a lo largo y ancho del país. ¿Cuál es tu criterio respecto de los resultados de las últimas elecciones en Bolivia, en la que el señor Evo Morales, después de muy dudosas, según la prensa boliviana, muy dudosos resultados, llegó a la presidencia de la República y ahora levantó vuelo? Bueno, yo creo que es parte de un proceso de descomposición de todos los regímenes que se prolongan demasiado en el tiempo. Pienso que dicen que el poder corrompe, ¿no? Hay ese viejo dicho de que el poder corrompe. Pero claro, el poder absoluto y prolongado durante tanto tiempo corrompe absolutamente. Entonces, claro, nosotros ya vivimos una muestra, una pequeña muestra. En Bolivia ha sido pues un gobierno mucho más extenso en periodo. Y claro, ahora se han detectado, después de varios procesos eleccionarios en el pasado, se han detectado graves irregularidades que ya fueron insostenibles en el caso de las veedurías internacionales que hubieron. Entonces, claro, al momento en que se producen estos hechos, y sobre todo, que creo que es lamentable decirlo, pero en nuestras democracias tiernas todavía, quienes dirimen en última instancia son las Fuerzas Armadas, la fuerza pública. En el momento en que las Fuerzas Armadas y la policía le quitan el respaldo al presidente Evo Morales, entonces, claro, inmediatamente huyen y, claro, lo disfrazan de una persecución política, que es, digamos, guardando las distancias también lo que estamos viviendo aquí, ¿no? Donde vemos que en la Embajada de México hay personas que ni siquiera tienen un inicio de un proceso, ni una investigación en marcha, y sin embargo están ya listas para huir del país. Entonces yo creo que ahora lo que corresponde es no concentrarnos en la rencilla, en el odio, en la división, sino a los bolivianos les corresponde, igual que a nosotros ecuatorianos, tratar de salir adelante, de sacar el país adelante, de corregir las distorsiones que se pueden haber producido en un periodo de gobierno tan largo y en unas mismas manos, y tratar pues de revitalizar el país. Ahora, en el caso de Bolivia, tu análisis es muy claro. De manera muy rápida igualmente, estamos viendo lo que sucede en Chile. Tengo aquí unos números hasta previo a la grabación de este espacio. En 4 semanas hay 22 fallecidos, 2.209 heridos y 6.046 detenidos. ¿Qué decir de Chile, una potencia en Sudamérica que en los últimos años ha demostrado muchísima fortaleza económica, empresarial, de desarrollo a nivel mundial, y ahora vemos estos problemas tan fuertes en Chile? Sí, yo creo que, digamos, tienen un denominador común, que es todavía somos democracias en proceso de maduración. Más allá de que los indicadores, los índices, el nivel de educación pueda ser superior cuantitativamente, creo que son democracias que institucionalmente todavía están en proceso de consolidación. Y claro, si a eso sumamos un elemento que me parece a mí que también es denominador común en toda la región, que son los altos índices de inequidad, ¿no? Los altos índices de inequidad. Una cosa es combatir la pobreza extrema, y traducirla esa en números positivos en los índices de reducción de pobreza es muy importante. Es decir, los países van erradicando la pobreza extrema, la miseria, ¿no? Pero eso no significa que hayamos vencido las inequidades y las desigualdades. Y Perú, más allá de los números y los indicadores de crecimiento económico sostenido, de un bajo desempleo, ha evidenciado que tiene un descontento profundo. Y no se puede quedar, digamos, en la interpretación superficial de decir
es que son grupos de presión o grupos armados que quieren, digamos, generar caos, lo que se dijo también en Ecuador en la última revuelta indígena. Eso es quedarse en la epidermis. Efectivamente puede haber grupos que buscan desestabilizar, pueden haber grupos reaccionarios, incluso puede haber el germen de posibles grupos irregulares o guerrilleros. Pero creo que la dimensión de la inequidad, de la injusticia, del descontento social en una sociedad muy informada, una sociedad que hace 10, 15, 20 años tenía que enfrentar esa realidad de falta de acceso a servicios básicos, de falta de vías de acceso, de transporte público, de empleo, tenía que afrontarlo en silencio, con su propio drama. Pero hoy en día, con la explosión de las telecomunicaciones, con todos los ciudadanos, no importa la condición económica o la clase social, con dispositivos inteligentes, accediendo a información, muchas veces información falsa, es una sociedad mucho más informada y por tanto mucho más empoderada. Y entonces, claro, esas inequidades, esas desigualdades se manifiestan cuando hay una posibilidad de manifestarlas. Entonces, claro, puede haber una causa, un motivo que genera la protesta, que genera las marchas, pero luego se van sumando sectores que están inconformes con el sistema, ¿no? Entonces yo creo que lo que corresponde en Chile, en Ecuador y en otras partes del mundo es entender lo que está pasando y no permitir que grupos de interés, que grupos de extrema izquierda, reaccionarios, o que están buscando un nuevo reordenamiento geopolítico del planeta, saquen provecho de este sentimiento de insatisfacción. Acabas de mencionar un tema muy importante que son grupos de interés. En Chile, en Bolivia, en Ecuador, acabamos de ver momentos muy duros en los que efectivamente se ha sentido protestas por la inequidad social. Pero también se ha visto, se ha palpado protestas. En el caso ecuatoriano mismo, el incendio de la Contraloría, el edificio de la Contraloría, podría obedecer esto o responder esto a grupos muy claramente enfocados en desestabilizar, primera parte. Y segunda parte, ¿quién financia estos grupos? Porque, claro, la protesta social es, estoy convencido, voy y protesto. Me acompaña mi cuerpo y tal vez un amigo, 2 amigas, mi esposa o 2 hijos. Eso me acompaña. Pero en este tipo de protestas, donde se ve mucha más inversión, ¿quién podría estar financiando todo esto? Bueno, eso es un tema que compete a la función judicial y a la fiscalía y a los órganos de investigación determinar. Es evidente que esto fue provocado, que fue motivado, que fue financiado efectivamente, y lo que hay que ver es de dónde vienen los recursos, de dónde vienen los fondos. Se especula que pueden ser recursos que vengan de Venezuela, de la misma Cuba, de Rusia inclusive, pero eso son meras especulaciones. Es la justicia la que tiene que determinar, una vez que pueda descifrar lo que sucedió ya desde una perspectiva de las leyes y del crimen, pueda decirnos quiénes son autores, cómplices, encubridores de los actos delincuenciales. Exacto. Que no tienen nada que ver con protesta social. Exacto. La protesta social es un derecho constitucional. Totalmente. Es decir, todos tenemos derecho a expresar nuestra insatisfacción y a protestar y a reclamar. Incluso tenemos el derecho a la resistencia. Pero eso no puede confundirse con el uso de la violencia. La fuerza está permitida, de acuerdo a la Constitución y a las leyes, única y exclusivamente a las Fuerzas Armadas y a la policía. Nadie más puede hacer uso de la fuerza. Por lo tanto, cuando decimos hay violencia de lado y lado, estamos hablando equivocadamente. Del lado de la fuerza pública lo que puede haber es un exceso del uso de la fuerza, pero tiene derecho a usar la fuerza. Del lado del ciudadano no existe derecho a usar la fuerza. Por lo tanto, es violencia pura. Cualquier acto de fuerza es violencia pura que puede eventualmente ser un delito. El ciudadano solo tiene derecho a protestar pacíficamente, respetando los derechos terceros, respetando la propiedad privada, respetando a la autoridad. No puede ser posible que se disfrace de protesta social, por ejemplo, presión de grupos sectoriales para que un gobierno tome o deje de tomar medidas. Porque si es que quieren tomar medidas de gobierno, tienen que participar en elecciones y ganar elecciones. Y en el momento en que ganan elecciones tienen toda la autoridad y la legitimidad para tomar acciones de gobierno. Pero si no han ganado elecciones, si no son autoridad designada o elegida, no pueden presionar para que se tome o se deje de tomar medidas. En base a lo que tú acabas de decir, el presidente Moreno
actuó democráticamente, se dio democráticamente un espacio en un diálogo transmitido por medios de comunicación, o debía haber actuado con mano mucho más firme y con más fuerza? Bueno, yo creo que hablamos de dos dimensiones, Roberto, aquí. Uno, a la dimensión del estilo. Yeah. Hay presidentes cuyo estilo es conciliador, cuyo estilo es pacífico, cuyo estilo es tratar de llegar a consensos. Hay otros no solamente presidentes, sino autoridades en general, puede ser un ministro, puede ser un asambleísta, puede ser un viceministro, una autoridad de la fuerza pública, que puede tener un estilo mucho más firme, mucho más severo, intransigente, de no negociar, de aplicar la ley, ¿no? Esos son estilos. Eso es una cosa. Otra cosa muy distinta son las atribuciones, deberes, derechos, obligaciones que una autoridad tiene. Y en ese contexto, creo que el presidente Moreno hizo uso de las atribuciones, derechos, obligaciones que él tiene. Que para unas personas piensen que debió haber sido más enérgico con la fuerza pública, o que el uso de la fuerza debió haber sido mayor, eso es un tema subjetivo. Yo, si es que fuera presidente, tendría que valorar la situación, ver los niveles de escalamiento de violencia y ver qué decisiones tome. Una primera instancia puede ser declarar el estado de excepción, como efectivamente se lo hizo. Otra instancia puede ser sacar a las Fuerzas Armadas para que apoyen a la policía. Recordemos que la policía tiene el deber de mantener el orden y la paz internos. Las Fuerzas Armadas están entrenadas y diseñadas para protegernos de amenazas externas. Por lo tanto, en una situación de conmoción, de disturbios, el presidente puede ordenar que las Fuerzas Armadas salgan a apoyar a la policía. Y eso sucedió también en este caso. Ahora, ¿hasta qué punto se utilizó la fuerza? Fíjense, para muchos fue un uso reducido de la fuerza por parte de la fuerza pública, y sin embargo los grupos de derechos humanos están acusándoles de casi de crímenes de lesa humanidad, de uso excesivo de la violencia y de la fuerza. Entonces, es un tema complejo que tiene que responder a la situación y a la gravedad de la momento. Cuando se habla de estos temas, hay un caballero de nombre Jaime Vargas que representa a la CONAIE y ha dado varios discursos. Dualidad absoluta en muchos de sus mensajes, vemos en medios de comunicación, vemos en redes sociales, la prensa está detallando esto. Hoy dice una cosa, mañana dice otra cosa, cambia su discurso. Y acabamos de ver lo que dijo este 14 de noviembre, voy a leer textualmente, donde menciona al presidente Lenín Moreno y vicepresidente Otto Sonnenholzner. A estos dos ciudadanos servidores públicos les hace falta leer la Constitución. O sea, ¿hasta dónde se podría permitir que en este caso un actor político como es él ha mencionado y han mencionado sus seguidores que podría inclusive ser candidato en las próximas elecciones, sigue con este tipo de mensajes que desvirtúan de lo que es democracia y lo que él debería cumplir como actor político y representante de un colectivo? Sí, efectivamente, yo creo que son declaraciones desafortunadas, seguramente con un cálculo político, irrespetuosas. Ahora, creo que se enmarcan dentro de la libertad de expresión, ¿no? ¿Sí? Yo puedo decirles a los asambleístas, por favor, vayan y estudien, las leyes están reformando. O vayan y trabajen. Vayan y trabajen, no sean ociosos, ¿no? Estoy dentro de mi derecho a la libertad de expresión. Una cosa muy distinta es generar un caos para lograr un objetivo de gobierno, ¿no? Porque si es que yo voy a decir voy a cortar las vías de acceso a la ciudad, voy a hacer que se desabastezcan los mercados y las ciudades, voy a generar caos y violencia, voy a destruir la propiedad privada para que usted tome una decisión de gobierno, eso está fuera de la Constitución, fuera de la ley y fuera de lo que significa el reclamo, la protesta social o la libertad de expresión. Eso no se compadece con esos derechos humanos, sino que se convierten en actos delictivos, en actos de conspiración, en actos desestabilizadores, en actos en contra de la autoridad pública. Ahora, en esos días de la protesta, cierto grupo de ecuatorianos, hombres y mujeres, aprovecharon el momento para esconderse o refugiarse, no sé el término, en la Embajada de México. ¿Qué opinión frente a eso? ¿Quiénes estaba buscando? ¿Tenía ya alguna sentencia? ¿Y por qué fueron, golpearon la puerta y se escondieron? Y ahora veo que no pueden salir, o sea, ¿qué va a pasar con estas personas? A eso me refería, ¿no? A eso me refería hace un momento. Decía que ponía el ejemplo de las personas que han ido a la Embajada de México, diciendo, bueno, ¿de qué están huyendo? ¿Cómo podrían sustentar una persecución política o el pedido de un asilo político al sentirse perseguidos cuando nadie les está persiguiendo?
cuando no existe ningún proceso de investigación en marcha, cuando no han sido vinculados ni sindicados ni absolutamente nada en ningún proceso, cuando la policía no tiene ninguna orden de captura en contra de ellos. ¿De qué es lo que están huyendo? Y claro, eso da que pensar, ¿no? Eso da que pensar porque seguramente es más bien la conciencia de ellos que dicen, como está poco a poco despertando la justicia y poco a poco está haciéndose las investigaciones de acuerdo a la técnica jurídica, la Fiscalía creo que lleva adelante un trabajo muy importante que a veces no es entendido por la ciudadanía, porque la ciudadanía, sobre todo la que se siente, digamos, víctima y perjudicada por todos los hechos de corrupción que se hicieron, quiere que haya presos, que haya recuperación de lo robado, que haya todo absolutamente inmediatamente. Y debemos recordar que uno de los graves problemas que hubo en la década correísta fue justamente que la justicia no funcionaba, que la justicia estaba cautiva del poder ejecutivo, del poder político, que recibía instrucciones desde el Palacio de Gobierno para hacer o dejar de hacer las cosas, y por lo tanto era un país donde no existía justicia. Hoy en día las instituciones están resurgiendo, se está reinstitucionalizando el país, y los procesos judiciales tienen una secuencia. Entonces no podemos decir, ya que se les metan presos, ya que traigan el dinero. Hay que seguir un proceso, y ese proceso toma tiempo. Entonces yo creo que en este caso ellos vieron que lo que se podía venir, se sienten culpables, saben lo que han hecho, saben lo que han cometido, y dicen, prefiero ponerme a buen recaudo antes de que me toque a mí el turno. No sé si decir qué pena o qué gracioso, pero se sienten culpables, como tú dices. Es una tragicomedia. Sí, tragicomedia. Paula Pavón se está negando el habeas corpus, sigue obviamente detenida. ¿Qué va a pasar con la prefectura de Pichincha? Bueno, en la prefectura ahorita tendría una ausencia temporal de su titular, y solamente cuando hay una sentencia ejecutoriada se inhabilita a ella para ejercer un cargo público, y por tanto se produciría una ausencia definitiva que amerite la elección por algún procedimiento establecido, la elección de un nuevo prefecto. Seguramente la sucesión prevista es por el viceprefecto o viceprefecta, no sé, en este caso, pero claro, ella por el momento pues está dentro de un proceso de investigación y no ha sido sentenciada aún, ¿no? Pues habrá que ver qué evidencias y qué pruebas tiene la Fiscalía para poder plantear un juicio. El tema de la actualidad política en la Asamblea, vemos la propuesta de la Ley de Crecimiento Económico. Siguen debatiendo en la Asamblea, se siguen reuniendo, hay varios sectores. En estos días, de manera simbólica, se tomaron la Asamblea varias agrupaciones políticas. ¿Cómo se ve desde tu óptica el proceso de los asambleístas, su responsabilidad con el país, la responsabilidad frente a la propuesta presentada por el presidente de la República cuando hablamos de la Ley de Crecimiento Económico? Yo pienso que, Roberto, que hay dos grupos de asambleístas, ¿no? Me voy a abstraer de partidos políticos. Está bien. Hay dos grupos de asambleístas. Me parece que hay un grupo de asambleístas que de manera responsable, creo yo, está analizando la ley digamos, de buena fe, viendo qué es viable, qué no es viable, porque el proyecto sí tiene problemas. El proyecto sí tiene errores, inclusive. Yo he detectado algunos. Entonces, los asambleístas, es el trabajo de los asambleístas, analizar un proyecto, ver los artículos que se han planteado, ver cómo se puede mejorar, perfeccionar. La comisión a cargo de este proyecto tiene que emitir informes para debate, ¿no? Y entonces yo veo ese primer grupo que está tratando de hacer un esfuerzo, pero que no llega a consensos. Pero hay un segundo grupo que me parece que es la típica posición política o politiquera frente a los proyectos, en donde quieren pues ganar réditos políticos pensando en futuras elecciones o qué sé yo, o en reelección, y entonces dicen, no más impuestos para el pueblo ecuatoriano, no vamos a impedir que se cobren más impuestos. A ver, nosotros como país, no el gobierno, como país estamos afrontando y enfrentando una crisis económica que es secuela, que es consecuencia de 10 años de despilfarro, de fiesta, de utilizar los recursos sin previsión, sin tener fondos de contingencia, ¿no? Y con un endeudamiento brutal. Entonces, frente a eso tenemos una brecha fiscal que evidentemente al ahogar al gobierno nos ahoga a todos. Porque el gobierno no puede cumplir con sus responsabilidades, no puede generar políticas públicas, no puede generar programas de bienestar social, de salud, que es lo que los ecuatorianos demandan. No puede generar las condiciones del país para que haya empleo, para que surja el empleo, para que haya inversión extranjera. Entonces, en esa lógica, el gobierno tiene que hacer algo. No vamos a discutir qué,
puede ser A, B, C. Intentó eliminar los aranceles, el subsidio al diésel y a la gasolina extra. Así es. No le permitieron. Se conmocionó el país. Pero no le permitieron transportistas y taxistas. La ciudadanía estuvo tranquila. Exacto, pero hubo grupos de poder, grupos de interés Así es. que no le permitieron. Frente a esa realidad, manda un proyecto. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con muchos aspectos del proyecto, pero algo se tiene que hacer. No podemos quedarnos con el discurso de no más impuestos para los ecuatorianos y de brazos cruzados. Porque entonces, ¿qué pasa con el país? ¿Cómo se va a pagar a médicos, a profesores de aquí al próximo mes o al subsiguiente? Entonces, si bien es cierto, hay un paquete de reformas propuesto que es recaudatorio, evidentemente es recaudatorio porque lo que necesita es recaudar, hay que ver, el grupo, decía yo, de los asambleístas responsables, tienen que ver cómo esa recaudación, cómo ese esfuerzo adicional que tenemos que los ecuatorianos para pagar la farra de la década perdida. Así es. ¿No? ¿Cómo tenemos que hacerlo nosotros para que sea equitativo? Para que no esté más cargado hacia un sector u a otro, sino que todos, de acuerdo a nuestro nivel de ingresos, a nuestras posibilidades, podamos apoyar y arrimar el hombro para salir de la crisis. Sí, que nos toca pagar la cuenta a los ecuatorianos de las ineficiencias, de los malos gobiernos. Siempre ha sido así. Así es. Nadie más va a pagar. No va a venir. Es democracia, además. Sí, no va a venir. Porque además, criticamos la deuda. ¿No? La deuda en condiciones que ni siquiera sabemos, poco transparentes, con intereses seguramente usureros de países como la China, que nos endeudamos muchísimo. Pero, ¿se llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? No, el Fondo Monetario Internacional es Satanás, ¿no? Entonces no queremos. ¿Y cuál es la alternativa? ¿Seguirnos endeudando con China, con Tailandia? ¿Esa es la alternativa? Que lo digan los que están en este grupo de politiqueros que se oponen a todo para ganar el aplauso fácil, que digan cuál es su alternativa. Yo me opongo a más impuestos porque creo que podemos salir de la crisis de esta forma. Pero no podemos ser tan irresponsables de bloquear todo tipo de iniciativa, porque entonces se estarían poniendo, estos asambleístas se estarían poniendo al mismo nivel que los grupos que tú acabas de describir, que se opusieron a la eliminación de subsidios. Estamos a un año, concluyendo el espacio, mi estimado Juan Carlos, estamos a un año, 3 meses de las próximas elecciones. El problema actual, acabamos de pasar días graves, duros, de protestas sociales. Acabas de mencionar un tema muy importante, mucha gente y muchos actores políticos están pensando ya en las próximas elecciones. Acabas de dar una conclusión muy clara de qué es lo que debería hacer la sociedad ecuatoriana. ¿Y la juventud? Trabajamos por la juventud, los famosos millennials, centennials, no les interesa lo que sucede. ¿Qué hacer por la juventud? Que el día de mañana serán candidatos y votarán y elegirán presidentes, asambleístas, etcétera. Yo, en la campaña reciente a la alcaldía de Quito, Así es. Una de mis propuestas fundamentales fue justamente la generación de ciudadanía temprana. Esto es un concepto muy poderoso. Así como yo decía que en el caso de Quito, nuestra prioridad es volver los ojos a los barrios, porque los barrios, muchísimos barrios de Quito, zona urbana, zona rural, viven en condiciones de inequidad, en muchos casos condiciones infrahumanas, Roberto. Barrios sin servicios básicos, sin luz eléctrica, sin agua potable, sin vías de acceso, sin alcantarillado. Barrios en zona urbana, en los altos de Chillogallo, que prenden la vela a las 6:30 de la tarde. Eso no puede pasar en el siglo XXI. Pero también decía, justamente a lo que tú te refieres, decía, lo grave de todo esto, más allá de las inequidades, de la desigualdad, es que tenemos una juventud, unos niños que están enlazados, conectados a otras realidades virtuales, realidades de juegos, realidades de entretenimiento, acceden a contenidos gracias al internet y a las nuevas tecnologías y plataformas sociales, acceden a muchísima información, mucha información falsa, equivocada, pero se desconectan de su país, de sus raíces y de su concepto de ciudadanía. Entonces, creo que es fundamental que se trabaje en la ciudadanía temprana, y eso a través de educación, a través del sector privado también que se involucre, para que las nuevas generaciones comiencen a recuperar valores como la paciencia, como la solidaridad, como la resiliencia, el poder enfrentar situaciones difíciles y no virar la cara y mirar hacia otro lado. No, tenemos que enfrentar los problemas, y el Ecuador es un país que tiene muchos problemas, y la juventud tiene que entender que ellos tienen que enfrentarlos porque son parte de la solución y no pueden virar
la mirada para otro lado. Mucha responsabilidad nos convoca el Ecuador, convoca a las escuelas, colegios, universidades y al mismo tiempo a profesionales como Juan Carlos Solines, quien nos da su análisis, su visión del país, lo que está sucediendo y lo que debe venir en el futuro. Queremos agradecer a Juan Carlos Solines su presencia, sus comentarios y con ustedes, amigos, vernos la próxima semana, como siempre, en un diálogo interesante con importantes invitados. Gracias, Juan Carlos, y gracias a ustedes. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, OKTV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales comunitarios regionales del Ecuador asociados. Se crea, presentó Realidad Nacional.